Bien, hermanos, llegamos al día de hoy, 12 de febrero del año 2023, año del Señor. Quisiera a través de el Facebook saludar y enviar un saludo cordial de parte nuestra a todos los hermanos, hermanas, amigos que nos escuchan en el Perú y también fuera del Perú. Hemos orado en esta mañana por el bienestar de nuestra ciudad, de nuestro país, y voy a hacer el pastoral que haremos al final de este servicio. Oremos por Lilia de Lemaves y su esposa, y también por nuestro hermano de Tacna, que nos envía saludos, nuestro hermano Luciano y su familia. En esta mañana, queridos hermanos, continuamos con las meditaciones en Mateo. Estamos ya en el capítulo 10 y vamos a meditar sobre el versículo 5 hasta el 15. En estos versículos, Mateo presenta a Jesucristo como el Rey del reino que los discípulos y apóstoles tienen que anunciar, proclamar. Y en estos versículos encontramos las instrucciones que constituyen la voluntad de este Rey Jesús en cuanto a la misión que deben desempeñar sus apóstoles. Recuerden que antes del capítulo 10, el capítulo 9 concluía con esta evaluación que Cristo hizo acerca del estado actual en que se encontraba Israel. Y dijo así: a la verdad, la mies es mucha. Israel está representado ahí como una gran chacra lista para cosechar, como una finca, como una parcela a cosechar. Y luego dijo: la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y luego añadió cuál es la actividad que deben desempeñar la iglesia de Cristo. Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Así finalizó el capítulo 9 de Mateo. En el capítulo 10, versículos 1 al 5 de Mateo, Jesús convocó, llamó, designó a 12 discípulos y los llamó apóstoles, es decir, sus comisionados. Ahora, a esos apóstoles ya comisionados, el Señor Jesucristo en los versículos 5 al 15 de Mateo 10 les da las instrucciones de cómo han de proceder para este primer viaje misionero para extender el ministerio de Cristo. Para ese efecto, Jesucristo los empoderó. La implicación es que a través del Espíritu Santo les dio la potestad, la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para sanar de todo mal, de toda enfermedad. En una palabra, para liberar a los que creían en el Evangelio del Reino de todos los males y que la paz de Cristo llegue a sus vidas. Esto es la esencia de la misión que Cristo les encargó a los apóstoles y es la esencia de lo que ellos deben proclamar y ejecutar. En este proceso les da varias instrucciones bien específicas y obviamente tenemos que entender que Jesucristo espera que esas instrucciones sean cumplidas por ellos. Enfatiza esto Mateo, porque tanto Mateo como nosotros sabemos que incluso los cristianos somos muy prontos para desobedecer lo que Dios manda, ¿verdad? Somos muy prestos, muy activos en desobedecer la voluntad de Dios. Así somos todos, incluidos los cristianos, ¿verdad? Y por esa razón Dios, que nos ha creado, y Cristo, que nos conoce bien, da instrucciones muy específicas de cómo deben proceder sus comisionados para ejecutar su misión. Noten ustedes que la proclamación del Evangelio de Cristo es esencial a la misión de Cristo y por lo tanto también es esencial a la misión apostólica y por consecuencia esencial a la misión de la iglesia de Cristo. Hay 7 enseñanzas claras en estos versículos 5 al 15 de Mateo 10. Vamos con la primera.
La primera enseñanza se encuentra en los versículos 5 al 6, o la primera instrucción. Y esta instrucción consiste en lo siguiente: que los apóstoles en esta primera etapa de la misión que Cristo les encarga deben dirigirse solamente a Israel, a todo Israel que habitaba en la región de Galilea, solamente a ellos y a nadie más. Una pregunta que uno se puede hacer es: ¿por qué solamente a Israel? En primer lugar, porque Jesucristo es obediente a Dios y conocedor de que las promesas del Antiguo Testamento estaban dirigidas principal y primeramente a Israel como pueblo elegido de Dios. Y en la región de Galilea había muchas ciudades gentiles también. Y se le llamaba incluso Galilea de los gentiles porque se suponía que la mayoría de habitantes eran gentiles. Además, por Galilea pasaba la ruta, el camino principal que unía Asia con Europa, desde Roma hasta Egipto. Entonces, esta instrucción consiste en que los apóstoles tenían que mapear Galilea para saber que debían dirigirse solamente a los israelitas y no a ciudades gentiles, ni a Samaria. Entonces, la primera razón es porque, en primer lugar, las promesas del cumplimiento de la era del Nuevo Testamento, de la venida del reino, era a los israelitas. En segundo lugar, por lo que Jesús mismo había dicho. Jesús dijo: miren, y miró la masa, la multitud de personas, y hizo este comentario Jesús: tuvo compasión de ellas, porque estaban como ovejas sin pastor. Se refería a Israel. No tenía el liderazgo apropiado que los lleve al verdadero conocimiento de Dios. Entonces, por esa razón tenía que dirigirse a ellos, y por eso dice: a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es interesante: a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús, como el buen pastor, tiene en su corazón este deseo imperante de salvar, de recoger, de encontrar a las ovejas perdidas de Israel. Por esa razón, los apóstoles tenían que, en primer lugar, en esta primera etapa de la misión de Cristo, dirigirse solamente a Israel. Habiendo dicho esto, significa entonces que cuando Cristo les prohíbe llevar en esta primera etapa de la misión el evangelio a los gentiles, no es que Mateo o que Jesús tengan malos ojos contra los gentiles. No era el tiempo todavía. Procede desde el punto de vista de la historia de la salvación, en forma ordenada y estableciendo la prioridad. Uno podría preguntarse: ¿qué quiere enseñar Mateo con este hecho de que se enfatizó en esta primera etapa de la misión de Cristo este particularismo, solamente dirigirse a Israel? ¿Estaba discriminando al resto? ¿Es que Cristo no quería que el evangelio llegara a los demás? Claro, la respuesta es no. La respuesta es que esa es la primera etapa de la misión. Y Jesús prioriza lo que el Antiguo Testamento priorizaba, a Israel. Y es interesante notar también que en ese sentido está demostrando aquí que la salvación viene a través de Israel. Es más, si los israelitas rechazaran el evangelio del reino, es decir, rechazaran el aceptar que Cristo el Mesías es el cumplimiento de las promesas de bendición para ellos, si ellos rechazaran esta realidad, entonces tendrían que ser tratados como gentiles. Y por lo tanto, eso implica ya que era necesaria en el futuro cercano una misión a los gentiles. Y así lo hace Mateo.
Cuando finaliza el Evangelio de Mateo en el capítulo 28, finaliza con un mandato a los 11 apóstoles de hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, dentro de este particularismo de que los apóstoles se dirigen en primer lugar a Israel y no a los gentiles, y si los israelitas rechazaran el Evangelio, como muchos lo hicieron, entonces se hacía necesaria una misión a los gentiles. Esa es la enseñanza clara aquí. La segunda enseñanza está en el versículo 7 y 8. La proclamación del reino de los cielos y las obras que despliegan o que muestran esta labor se tiene que hacer sin cobrar. Dice el versículo 7 y 8, cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, dos cosas claras son aquí. En primer lugar, nos dice que la proclamación tiene que ser acerca del reino de los cielos. Y en segundo lugar, que las señales portentosas, milagrosas, que acompañan a la presencia del reino de los cielos, tienen que ser realizadas por los apóstoles sin cobrar dinero por ellas. Vayamos con lo primero. Proclamación del reino de los cielos. En esencia, esto significa lo siguiente: que habiéndose cumplido el tiempo de la llegada del Mesías y la presencia del Mesías en esta tierra, significa el reinado de Dios. Reino de los cielos es otra manera de decir el reino de Dios. Reino de los cielos y reino de Dios son sinónimos en el Nuevo Testamento y se usan de manera intercambiable en el Nuevo Testamento. Entonces significa que en Cristo Dios se ha hecho presente en esta tierra para ofrecer paz y bendición y liberación de todo mal a los seres humanos. En segundo lugar, este reino de los cielos queda demostrado por estas señales milagrosas de sanar enfermos, de resucitar muertos, de limpiar leprosos y quitar de las personas diferentes enfermedades, incluso echando fuera demonios. Estas obras portentosas de Dios a través de Cristo y a través de los apóstoles eran los signos del real reinado de Dios en esta tierra. Y al desplegar estas obras, los apóstoles no tenían que cobrar dinero por hacer estas obras. ¿Por qué? Porque este don de sanar, de limpiar, etcétera, era un don gratuito de Dios. Ellos no se habían especializado, no habían invertido miles de soles en hacerse expertos en expulsar demonios. No se habían ido a una universidad privada donde hay que pagar muchísimo dinero para hacerse expertos en sanar enfermos. Habían recibido estos dones de Dios, por lo tanto tenían que ofrecerlos de manera gratuita. En ese sentido, Mateo deja muy claro que un verdadero apóstol de Cristo jamás comerciaría con los dones que Dios le ha dado. Y esta era una señal de ser un verdadero apóstol, no cobrar por las obras que Dios hacía a través de ellos. Eso significa que hacer lo contrario sería hacer una obra mercenaria y no correspondería a un apóstol de Cristo. De manera que cuando en la actualidad alguna vez veamos a personas que en el nombre de Cristo ofrezcan sanar, ofrezcan limpiar o hacer algún milagro por dinero, ya podemos saber que sería un falso apóstol y no sería un apóstol de Cristo. Y de eso hay muchísimo el día de hoy. Pero Cristo ya nos advierte: dad de gracia, porque de gracia habéis recibido.
Esta enseñanza no está aquí por las puras. Es una gran advertencia, tanto para el apóstol de Cristo, como para aquellos que tenemos que saber quiénes son apóstoles de Cristo. Y la tercera enseñanza está en los versículos 9 y 10. La misión de Cristo se tiene que hacer en dependencia de la providencia divina. Dice así el texto: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Esta es una indicación a que los apóstoles no pierdan tiempo. Esta misión en esta primera etapa era urgente. No tenían que ponerse a pensar, a ver, ¿cuántas hectáreas de trigo debo sembrar para sacar dinero e irme como misionero de Cristo? El maestro los había preparado ya. Estaban siendo capacitados. Hasta este momento ya tenían los primeros meses de capacitación. Ya estaban vestidos, no estaban desnudos. Tenían ropa. Porque como ya con Cristo andaban de un lugar para otro dentro de la región de Galilea, tenían sandalias, digamos, zapatos en términos modernos. Andaban con provisiones, tenían sus alforjas para cargar, tenían sus mochilas, diríamos el día de hoy, para cargar. Estaban vestidos. Si tenían que dormir en el campo, tenían una capa grande, una especie de frazada. Por lo tanto, tenían el equipo mínimo necesario para hacer la misión de Cristo. Y lo que Cristo les quiere decir es, no tienen que sentarse a buscar dinero, ni llenar sus bolsillos de dinero, o los metales que les permiten el camino intercambiar. No se necesita eso. Están preparados ya, tienen el equipo mínimo necesario. Esta misión tienen que hacerla ya. Algunos dicen, pero hay una contradicción. Algunos evangelios dicen que no lleven ninguna sandalia. Otros dicen que sí lleve sandalias, etc. Bueno, eso se puede resolver fácilmente por la gramática del texto. Cuando aquí dice, por ejemplo, dice, no os proveáis, significa no procuréis, no se dediquen a buscar en este momento oro, plata, cobre para llevar en vuestros cintos. En ese tiempo había unos pequeños depósitos que se ponían en la correa, como una especie de canguritos, ¿no? Hoy día diríamos bolsillos para eso, ¿no? Entonces, no se proveáis de dinero, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas. Esta es la palabra clave, 2 túnicas, porque ya tenían uno, por implicación. Ni de sandalias, porque ya tenían sandalias. Ni de bordón, porque tenían bordón. El bordón era un bastón que usualmente servía para apoyarse en el camino y también para defenderse de algunas fieras que puedan encontrar en el camino. Era muy útil en ese sentido. Recuerden nomás el bastón de Moisés que sirvió para acariciar a esos bandidos que querían abusar de las mujeres en los pozos de agua, queriendo ellos primero dar de beber a su ganado y botar a las mujeres a un lado. Moisés usó muy bien su bastón para defender a estas damas. Tenía varios usos. Entre esos, este uso era de defensa. Entonces, en otras palabras, Jesús deja en claro aquí que la primera etapa misionera, en esta primera etapa, sus enviados debían iniciar esta obra sin trabas, sin sofisticaciones de equipamiento. Y además enseña aquí Cristo que tenían que estar dispuestos al sacrificio. Esa es la idea. Vayan con lo que tienen hoy. La implicación es clara. Eso que tienen hoy puede acabarse rápido. Por lo tanto, tienen que estar mentalmente, emocionalmente y espiritualmente preparados para asumir sacrificios. En contraposición a esto, ellos tenían que aprender a confiar en la providencia de Dios.
Cristo deja bien claro esto cuando dice, por ejemplo, en Lucas 22:35, y a ellos les dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. O sea, después de esta misión, Cristo les demostró que ellos no estaban solos finalmente, que Él estaba delante y detrás de ellos con su providencia y no les faltó nada. La enseñanza central de que con urgencia vayan con lo que tienen es que, como es la misión de Cristo, Cristo toma cuidado de sus misioneros con su providencia, no les faltó nada. Entonces, el verdadero apostolado implica confianza plena en la providencia divina y también implica que hay que estar dispuestos para el sufrimiento y el sacrificio. Y esto es lo que Pablo experimentó. Escuchen lo que dice Pablo a la iglesia, a estos hermanos muy orgullosos de la iglesia de Corinto. Le dice así: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, dice Pablo. Es decir, andando en el tiempo, este principio que Cristo establece en esta primera etapa de la misión es que hay que estar tan confiados en la providencia de Dios como enviados y comisionados de Cristo, como al mismo tiempo estar tan dispuestos a asumir sacrificio y sufrimiento. Estos dos términos están mayoritariamente ausentes en la misión moderna y en los modernos misioneros. Lo que menos quiere escuchar el misionero moderno es sacrificio y sufrimiento. Pero eso, Cristo lo deja en claro que son marcas también del verdadero apostolado. Tampoco hay duda que la providencia divina se hizo presente en los apóstoles a través de la hospitalidad de los hermanos en Cristo. Hay varios pasajes del Nuevo Testamento que no solamente recomiendan, sino que mandan imperativamente a los cristianos a ser hospitalarios. La hospitalidad entre cristianos es parte de la espiritualidad apostólica. Sin embargo, la hospitalidad puede ser abusada, y en el pasado era abusada. Por eso es que en la propia Escritura encontramos varios pasajes donde se tenía que extender una carta de recomendación a los visitantes de un lugar a otros que eran enviados por la iglesia. Es más, hay un documento muy antiguo que se llama la Enseñanza Apostólica. Tiene como título actual llamada la Didaqué. En este documento muy antiguo del primer siglo ya se dice que si algún profeta visita una ciudad y es alojado en la casa de algún hermano, este hermano debe tener esto en observación. Puede dar el alojamiento hasta por 3 días seguidos. 3 días seguidos. Si esa persona quiere quedarse más de 3 días en esa casa, es una señal de que era un falso profeta. En otras palabras, un aprovechador. A partir de esta realidad, algunos la han manifestado con varias palabras deformadas del principio inicial. Por ejemplo, los americanos tienen un dicho: cuando alguien se aloja en una casa, se ponen las cosas claras desde el inicio. ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Y uno dice cuánto tiempo. Y no puede quedarse más de ese tiempo.
Entonces, ¿para qué? Para que el hogar y la persona se prepare para ese tiempo. Y ellos tienen un dicho. Dicen que el pescado en 3 días ya huele mal, ¿no? Es una evocación de este principio. 3 días a lo más, porque habían muchos estafadores también en ese tiempo. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que en la Biblia a los enviados de Dios se los concibe, se los entiende y se los capacita para ser un grupo de trabajadores diligentes. Los apóstoles no son un grupo de ociosos, vivarachos, vividores o aprovechadores, no. Los apóstoles de Cristo son un grupo de gente enviada por Cristo, capacitados para el sufrimiento, para el sacrificio, diligentes, con trabajo inteligente donde quiera que van. Y lo vamos a ver eso a continuación. Y esta es la 4ª enseñanza. Ellos tenían que aplicar su mente inteligentemente para buscar alojamiento en un hogar que sea digno, que tenga dignidad. El versículo 11 dice eso. Y en cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguad. Eso significa buscar como el cazador busca la presa, investigando bien quién es digno en ella, en esa ciudad, y quedaos allí hasta que os marchéis. Entonces los enviados apostólicos están capacitados con el Espíritu Santo para tener la sabiduría de saber dónde alojarse, buscar una casa que sea digna en esa ciudad para alojarse. ¿Y cómo se sabe eso? Eso se sabe por el versículo 12 y 13. En resumen es esto: una casa era digna en la concepción de Cristo cuando estaba dispuesta a recibir el Evangelio de Cristo. Esto ya indica cómo era la estrategia apostólica. Ellos llegaban a un lugar, se iban a una plaza pública, iniciaban la proclamación del Evangelio, y resultaba que en algún momento alguna familia los invitaba. Alguna familia que aceptaba ese Evangelio de Cristo los invitaba a pasar con ellos. Hay pruebas de esto en la Biblia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, llega el apóstol San Pablo a una ciudad griega. Se dirige donde había público. Se dio cuenta que había un grupito que estaban a la orilla del río, lavando ropas, haciendo cosas de casa. Y entonces se dirige a ese grupito y les predicó el Evangelio de Cristo. Y una dama importante de la ciudad de Filipos, llamada Lidia, aceptó el Evangelio de Cristo y los invitó a su casa. Eso nos indica cómo era la práctica misionera. Y entonces, una casa digna era una casa donde la familia había recibido el Evangelio de Cristo y por lo tanto se identificaba con los misioneros de Cristo y los invitaba a su casa. Y es ahí donde ellos debían llegar. En ese tiempo, pues, no era como ahora, no habían hoteles como el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy, en un sentido, la misión es un poco más sencilla. Si ninguna familia recibe el Evangelio, hay lugares donde hospedarse. Y si no hay lugar donde hospedarse, tomamos ciertas precauciones. Llevamos una carpita, una frazada, y en cualquier patio de la calle nos alojamos ahí, ¿verdad? Bien, entonces tenían que buscar con diligencia y con inteligencia dónde poder quedarse. Y como esa familia los alojara, hacían de ese lugar el centro misionero hasta irse a otra ciudad. Y la 5ª enseñanza, en los versículos 12 y 13, es que al llegar a ese hogar, el apóstol tiene que manifestar respeto y dar la paz a este hogar de dignidad. Dicen así los versículos 12 y 13. Al entrar en la casa, dadle vuestro saludo de paz. Y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella. Pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Entonces se manda
a los apóstoles de Cristo a ser respetuosos con el hogar que los recibe y a darles la paz, o lo que implica un saludo de bendición. Eso no se refiere a un saludo como algo mágico, que uno dice las cosas por decir. Este saludo de paz era algo muy serio. Ellos lo hacían orando y pensando bien. No era un decir impensado, no era algo casual como solemos hacer el día de hoy. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? A veces ni estamos interesados en saber cómo está, pero hipócritamente o sin pensar decimos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? A veces me pregunto, cuando pregunto esto a alguien, si me dijera, me va muy mal, estoy muy necesitado, hoy día no tengo para comer. ¿Qué haría usted cuando le pregunta a alguien cómo está? Le dice eso. Estoy mal, no tengo para comer el día de hoy, estoy sin trabajo, tengo 3 niños, no sé qué darles el día de hoy, así estoy. ¿Qué haría usted que le preguntó cómo está? Díganme, ¿qué harían? Probablemente esa respuesta nos encuentre no preparados, porque en realidad no estábamos pensando con la debida seriedad, espiritualidad y profundidad para identificarnos con ese hermano o hermana. Pero eso nos advierte que al preguntar cómo estás, cómo te va, nos tenemos que comprometer a solidarizarnos con la realidad si está necesitada esa persona. No es una magia decir, ¿cómo te va, hermano? No era una magia decir que la paz de Cristo sea sobre este hogar. Esta bendición, por un enviado apostólico, transmitía en efecto la bendición de Dios. Y si ese hogar no era digno, Cristo retrae esa paz y la pone sobre los apóstoles. Así es como Dios obra. Recuerden, en el Antiguo Testamento, Dios dio autoridad a los sacerdotes para pronunciar la bendición a la congregación. Dios dio autoridad a los padres para pronunciar bendición sobre sus hijos, o también maldición. Y esas palabras tenían efecto, porque están dichas bajo la instrucción y la autoridad de Dios. Así es que, hermanos, hay ciertas cosas que nosotros no debemos decir de forma tan casual y tan liviana. El día de hoy, por ejemplo, está de moda entre algunos evangélicos expresiones mágicas como estas. Oye, varón de Dios, ¿cómo te va? Que Dios te bendiga, varón de Dios. Probablemente quien lo diga no tiene ninguna autorización de Dios para decir eso, ¿verdad? O sea, no tenemos que irrogarnos, es decir, no tenemos que coger frases de Dios y hacerlas nuestras si no tenemos el oficio para ello, ¿verdad? O sea, no cualquiera tiene que expresar esta bendición. Los apóstoles podían hacerlo y Cristo iba a obrar mediante ese saludo de paz. Entonces, este versículo nos enseña que la paz que dan los obreros de Cristo no está disponible donde el Evangelio es rechazado. Donde el Evangelio y sus mensajeros son rechazados, la paz de Cristo no está disponible ni en esa ciudad ni en ese lugar. Esto es claro, es duro saberlo, pero así es. Dios hará volver sobre sus enviados la paz de la ciudad o de la persona que rechaza al Evangelio de Cristo y al enviado de Cristo.
Con esto enseña claramente que es Dios quien en todo momento está en el control de su providencia y bendición, tanto para el mensaje como para sus mensajeros. Esto le da al mensajero la fuerza y la seguridad para no desanimarse. Porque ¿qué hace el misionero cuando llega a un lugar y la gente rechaza el mensaje? ¿O lo rechaza también a él? ¿Se pone a llorar? No, se pone a orar. Sabemos que eso puede pasar. De antemano sabemos que eso es una posibilidad. Y sucede muchísimas veces. Por ejemplo, en la Sierra de Piura, de donde proceden mis padres, hasta los años 70, cualquiera que predicaba en alguna plazuelita de cualquier distrito de la sierra, de las provincias de Ayabaca y Huancabamba, eran botados a piedras, a pedradas, literalmente. El día de hoy hay cientos de pequeñas iglesias en esas dos provincias de la Sierra de Piura, gracias a Dios. Los primeros misioneros fueron rechazados ellos y su mensaje. O al día de hoy hay bastante iglesia ahí. Dios mediante, a fines de agosto estaré nuevamente por ahí, otra vez. Entonces, en esta quinta enseñanza, donde el mensajero de Cristo va, él está autorizado para invocar la bendición y la paz de Dios sobre ese hogar. Pero si ese hogar no es digno, o esa ciudad no recibe el Evangelio, Cristo retrae su paz y por lo tanto la implicación es que queda bajo la maldición de Dios, lo cual es la parte triste. En sexto lugar, o la sexta enseñanza, está en el versículo 14. Si una ciudad rechaza al mensaje y al mensajero, ellos debían sacudir el polvo de los pies en señal que nada del mensaje y nada de la bendición de Dios se queda en esa ciudad. Versículo 14 dice así: cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Aquí Jesús advierte a sus comisionados o apóstoles que la proclamación y los proclamadores del Evangelio del Reino no siempre serán bien recibidos. Dice, y cualquiera que no os reciba. Implica que a veces no lo van a recibir bien. Pero en segundo lugar, implica lo siguiente. Escuchen lo que dice el texto. Cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras. ¿Quién envió a estos apóstoles? Cristo. ¿Con qué mensaje? Con el mensaje del reino de los cielos, con el mensaje de Cristo, de Dios. Ellos son comisionados para representar a Cristo. De manera que rechazar al mensajero de Cristo y rechazar el mensaje que lleve ese mensajero de Cristo es lo mismo que rechazar al mismo Cristo. Eso es lo serio de la proclamación. Y en el Nuevo Testamento, Mateo, esto lo enseña en varios instantes. Lo enseña en el capítulo 13, con las parábolas, y en otros capítulos también. El rechazo de Cristo se puede dar también en el rechazo de sus enviados, como sucede aquí. Además también, había una práctica de los apóstoles que en alguna ciudad que los echaban fuera, lo que ellos hacían con este principio era sacudir el polvo de sus pies en señal de que ni siquiera llevan de esa ciudad nada para ellos y que también nada se quede en esa ciudad de parte de Dios. Escuchen lo que dice Hechos 13, 50 hacia adelante. Dice así: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites.
Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. Eso dice Hechos 13, 50 al 52. Y luego en Hechos 18 se dice así: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Es decir, aquí los 12 apóstoles están enviados a la casa de Israel, al pueblo de Dios. Si alguna ciudad donde hay pueblo de Dios, o sea, israelitas, rechazan el mensaje de Cristo, o sea, rechazan a su Mesías, significa que su conducta es peor que de gentiles. Es decir, de gente que no conoce nada acerca de Dios. Y por eso Pablo se expresa aquí así: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Significa que la maldición de Dios tomara efecto sobre ellos. Y Pablo está libre de eso porque les ha comunicado el Evangelio de Cristo. Entonces, con esta enseñanza del versículo 14 de Mateo capítulo 10, se quiere decir que un hogar o una ciudad israelita que se niega a aceptar el Evangelio se debe considerar como inmunda o como si fuera tierra pagana, de la cual el apóstol no debe llevar ni el polvo en sus vestidos, para no contaminarse con la inmundicia moral y espiritual de esa ciudad. Eso significaba sacudir el polvo de los pies. Y finalmente, en séptimo lugar, la ciudad o los hogares israelitas que rechacen el Evangelio serán duramente castigados. Escuchen lo que dice el versículo 15, el último versículo de este pasaje. En verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para esa ciudad. Aquí se enfatiza la culpabilidad de la ciudad israelita que rechaza el Evangelio será mayor en el día del juicio que el castigo para Sodoma y Gomorra. Si ustedes no están familiarizados con esta historia, en resumen, Sodoma y Gomorra, por haber llegado a la cúspide de la inmoralidad y de su actitud anti Dios, fue reducida a polvo y ceniza con fuego y azufre de parte de Dios. Y desde allí, Sodoma y Gomorra llegaron a ser el símbolo del castigo más fuerte que puede experimentar una sociedad que ha llegado a la cúspide de la inmoralidad y de su actitud anti Dios. Entonces, evocando esta realidad, Cristo dice que cuando una ciudad israelita rechace el mensaje de Cristo, rechaza a Cristo mismo, y por lo tanto en el juicio final el castigo de ellos será mucho mayor que para Sodoma y Gomorra. Entonces, con esto Cristo enfatiza lo grave de rechazar el mensaje de Dios. No es cuestión de rechazarlo y decir, bueno, me deshice de Dios. No. Cuando una ciudad israelita rechazaba el mensaje de Cristo, ellos se estaban sometiendo a la maldición de Dios. No solamente en el presente, pero también cuando llegue ese juicio final. ¿Por qué? Porque si a ellos vino y amaneció la luz del Evangelio del Mesías,
conforme se les hablaba en el Antiguo Testamento, ¿cómo es posible que al ver al Mesías y desplegar las obras que decía el Antiguo Testamento que el Mesías desplegaría, cómo es posible que lo rechacen? Por lo tanto, Dios hará con ellos lo que Él ha prometido en este juicio final. Bien, ¿cuál es la conclusión de este pasaje? Mateo 10, 5 al 15. Miren, en resumen, hay 4 enseñanzas aquí que son bien claras. Si las 7 no se pueden memorizar, y yo sé que es difícil memorizarlas, pero estas 4 sí son sencillas de memorizar. Primero, en este pasaje se enseña que el cumplimiento de las promesas a Israel ha llegado con Cristo y su mensaje de arrepentimiento y de fe en el Evangelio, con las señales poderosas que indican que el reino de Dios en la tierra ha amanecido, que ha empezado. Estamos en esa etapa del reinado de Dios todavía. Segundo, este pasaje enseña que el Evangelio debe ser proclamado con suma urgencia por los comisionados de Cristo y que no tenemos que gastar tanto tiempo en adquirir equipamiento extra como acostumbra la gente al día de hoy. Vamos a hacer un viaje misionero. Claro, hay que ser sabios, hay que tomar ciertas provisiones. Pero uno no puede dejar de hacer misión porque no cuenta con todo el equipamiento que uno piensa que es necesario. Lo dejo ahí nomás. Hay que tomar provisiones inteligentemente, pero no hay que llegar a la realidad de que la falta de algo pequeño impida hacer misión. Por ejemplo, no tengo botas apropiadas para caminar, no me voy a este viaje misionero, ¿verdad? O sea, hay que tomar provisiones, pero hacer la misión de Cristo siempre es una tarea urgente para la iglesia de Cristo. De modo que una iglesia verdaderamente cristiana no espera tener todo un equipamiento sofisticado para evangelizar y para seguir plantando iglesias de Cristo, porque Él es el Señor y Salvador y Él es el proveedor. Por ejemplo, salir a evangelizar en este barrio puede hacerlo incluso con sandalias de plástico, no necesita botas de caminar, ¿verdad? No necesita un triciclo para movilizarse. Todas las casas están muy cerca. Tercero, este pasaje enseña que la respuesta al Evangelio resulta en salvación y que el destino eterno de todo ser humano depende de aceptar o de rechazar el Evangelio de Cristo. Entonces, rechazar el Evangelio de Cristo resulta en condenación eterna y aceptar el Evangelio de Cristo resulta en salvación eterna. En suma, es nuestra unión con Cristo o nuestra no unión con Él la que determina nuestro destino eterno. Así es que el Evangelio, al ser aceptado, resulta en una inmensa obra redentora para la humanidad. Y en cuarto lugar, este pasaje enseña que en el cumplimiento de difundir el Evangelio del Reino, los mensajeros no esperan ni el lucro ni el enriquecimiento. No necesitamos construir una gran corporación empresarial con helicópteros y aviones y una flota de buses y de carros para emprender el trabajo misionero. No necesitamos dinero para alquilar estadios que cuestan miles de soles, ni tener televisores que cuestan millones de dólares para evangelizar. No es estrictamente necesario eso. Nos enseña este pasaje que si estamos dispuestos al sacrificio y si estamos dispuestos a confiar en la providencia de Dios, el más mínimo equipo es suficiente para hacer la misión de Cristo. Esto es lo que en resumen
enseña este pasaje. En otras palabras, lo que se necesita para hacer la misión es discípulos comprometidos con Cristo, que no se asusten cuando tanto ellos como el mensaje son rechazados, sino que sean discípulos que persistan confiando en el Rey, en su providencia, en su poder, en su gracia y en su misericordia. ¿Estamos dispuestos a hacer la misión de Cristo con lo que tenemos hoy? ¿O acaso esperamos tener muchísimo dinero, muchísimo equipo para hacer misión? Tenemos lo suficiente para hacer misión. Comprometámonos con Cristo para seguir en esta marcha misionera, que el reino de Cristo crezca en nuestra ciudad. Amén.